Buenas tardes, hoy vamos a empezar nuestro podcast acerca de la película La Naranja Mecánica por el director Stanley Kubrick y hoy nos encontramos con la licenciada Gallegos. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes me conocen, mi nombre es Silvia Gallegos, soy profesional en Ciencias de la Comunicación, con más de 30 años de trabajo en la parte académica, sí especializada en todo lo que es la parte del lenguaje de imagen, la comunicación audiovisual, que se convierte en una pasión para los comunicadores, ¿no? También tengo como segunda profesión Relaciones Públicas, una carrera que si bien es bastante administrativa, analiza muchísimo el comportamiento de los públicos y ver películas como la que ustedes mencionan es importante para poder tratar de entender un poco la naturaleza humana, ya que tanto la novela como el cine que lleva a las pantallas esta obra nos enfrenta a realidades que pueden ser bastante cuestionables cuando hablamos de la sociedad y de la conducta del individuo inmerso en la sociedad, ¿no? Primero nos gustaría dar una introducción de qué es La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es una película de 1971, dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Anthony Burgess. La historia sigue a Alex Delarge, un joven violento que tras ser arrestado es sometido a un tratamiento experimental destinado a eliminar su agresividad. Más allá de la violencia que muestra en la pantalla, la película cuestiona hasta qué punto el Estado puede intervenir en la conducta humana y si una persona puede ser considerada buena cuando ha perdido la libertad de elegir. Estas preguntas han convertido a la obra en una referencia de análisis y temas relacionados con la psicología, la ética, la política y la sociedad. Bueno, licenciada, me gustaría iniciar con las preguntas. ¿Qué explicación psicológica puede darse a la conducta violenta de Alex? Bueno, ha habido muchos estudios, ¿no?, que se han hecho a partir de La Naranja Mecánica, muchos análisis que se han hecho de cómo se muestra esta conducta. Primero tenemos que situarnos en la época que fue escrita. Estamos hablando de 1962, todavía estábamos muy cercanos a todo lo que se vivió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda, con conductas que realmente uno hoy en día no explica, ¿no? Cómo la comunidad ha sido capaz de torturar, de destrozar la vida de tantos seres humanos simplemente por el hecho de pertenecer a una religión, porque ni siquiera era un problema 100% racial, ¿no? Y generar un enemigo ficticio. Al mismo tiempo, en esta época hemos visto que los estados han trabajado mucho en la publicidad y la propaganda, y de repente empezábamos a tener publicidad y propaganda que satanizaban a uno y a otro lado, otorgándoles cierto tipo de características, ¿no? Y empezamos a hablar un poco ya aplicando los estudios del conductismo, por ejemplo, de cómo la persona se ve condicionada por la sociedad y por los estímulos que va respondiendo, y al mismo tiempo esto puede servir para que se los pueda curar o se los pueda condicionar de alguna manera. Y estaba todo lo que hizo Skinner, todo lo que ha hecho Donnell, lo que es el conductismo como tal. Sin embargo, podemos decir, en resumen, que la violencia está presente en esa sociedad en la que está ubicado nuestro personaje. Una sociedad entre real y ficticia, donde prima la presión social. Que hoy mismo podemos hacer una comparación, ¿no? Acabamos de vivir un estado tremendo de intolerancia en ambos bandos, donde la presión social hace que actúes de una u otra manera, ¿no? Que te vayas perdiendo en la masa. Y recordemos que aquí el personaje es un adolescente bastante influenciable, que como es propio de los adolescentes, está en una actitud de contestataria frente al régimen, ya sean estos padres, sean las normas de la sociedad, y como vemos que se queda como un poco libre, ¿no? Eso, no tiene una guía, entonces él va acomodándose a la forma en que él mismo ha visto que las personas ejercen poder, que el Estado ejerce poder con la fuerza, y entonces él encuentra una forma de manifestarse a través de la transgresión con mucha violencia, en todos sus aspectos, desde el aspecto de su interacción social con sus pares. Vemos escenas terribles donde golpea al que quiere un poquito tratar de subir, ocupar su puesto, como pasaría aquí, ¿no? Yo quiero seguir siendo presidente y saco una turba y hago que se golpeen entre ustedes sin saber por qué. Más o menos lo vemos reflejado en la película, esa
presión social del grupo y ese modelo violento que está imperando en la sociedad. Entonces, ¿qué hace Alec? Este personaje lo que hace es actuar violentamente para mantener el poder. Y le funciona porque tiene a sus pares sometidos, pero al mismo tiempo, entre todos ellos actúan violentamente, transgrediendo las normas de la comunidad y la sociedad. Una sociedad que también en la película la vemos como una sociedad con mucha hipocresía, con muchas estructuras violentas que cosifican al ser humano, ¿no? Y esto lo podemos ver en la imagen del bar lácteo, que a mí me parece, además porque tiene mucho que ver también con el doble sentido, ¿no? Entre líneas, uno cuando habla del bar lácteo podemos hacer varios parangones, el que esté más cercano a la situación que tú estás viviendo. En este momento quizás sea más fácil para muchos relacionar este bar lácteo con un bar donde consumes drogas. Porque no estás consumiendo, no te dicen estás consumiendo trago, ¿no? Inclusive los vemos tomando leche, pero la leche está relacionada con muchas cosas desde el punto de vista retórico, si tú quieres, ¿no? Puede estar relacionada con vida, puede estar relacionada con sexualidad, puede estar relacionada con muchas cosas, dependiendo cómo estás leyendo la imagen en ese momento, en qué contexto estás. Si nosotros nos remontamos a la película, podemos ver que se trabajan esos tres niveles, ¿no? Lo social, la sexualidad que está disparándose porque está en un momento de explosión hormonal, si tú quieres, por la edad que representan los personajes, ¿no? Y todo lo consigue, lo consigue con violencia, porque no hay una clara forma de interrelacionarse. Este chico no ha tenido modelos positivos ni dentro de su sociedad ni dentro de sus grupos. Y si podemos hacer, como digo, otra comparativa actualmente, parecería que estamos viviendo eso, ¿no? De repente le abrimos un periódico y vemos como grupos de jovencitos para tener experiencias sexuales están violando en manada. Es hecho muy común, sobre todo en un país como España, donde hay mucho ejercicio de la violencia, se está dando y es como ver un poco la película y decir, a ver qué está pasando, ¿no? Estos chicos actúan en grupo, actúan sin conciencia, vulneran muchas cosas, toman viviendas, toman personas, toman vidas simplemente para disfrutar del poder. Pero ¿dónde se engendra esto? En la misma sociedad, en los modelos sociales que estamos consumiendo, ¿no? Parecería que La Naranja Mecánica no ha dejado de tener una vigencia, a pesar de que los tiempos en que fue escrito, fue filmado, ya están muy, muy alejados de nuestra sociedad. Se supone que hemos avanzado muchísimo, pero todavía estas técnicas o estas estrategias de los grupos mayoritarios, de los grupos de poder, parecería que siguen generando modelos de conducta bajo presión, ¿no? Si tú no haces esto, no eres parte del grupo. Entonces yo pienso un poco que la inmadurez, la forma en la que es criado el personaje, la presión social, los modelos de relación social, sobre todo Estado, comunidad, se reflejan mucho en la forma que actúa nuestro personaje. No es un pensamiento personal que me lleva a la reflexión de tantos años de estudio, ¿no? Yo diría que es fruto de la sociedad también su forma de relacionarse con sus pares y con el entorno, ¿no? Bueno, como segunda pregunta, usted mencionó acerca de los años que se ha grabado esta película. ¿Nos podría hablar más sobre el contexto histórico en que se produjo? Bueno, estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Si no me equivoco, el 79, ahorita no tengo una fecha muy clara. Estábamos viviendo, como decía, estábamos saliendo, todavía había resabios de lo que fueron las guerras mundiales, todavía se sentía en el mundo un poco los efectos de esto, ¿no? Y la sociedad se estaba disparando por muchos lados. Teníamos vigente una guerra fría. El mundo como que se había partido en dos. A partir de los acuerdos de paz tenías un mundo regentado por la izquierda, que estaba muy fuerte, con la llamada Unión Soviética, que ya desapareció, donde sí tenías pensamientos hegemónicos, ¿no? Tú tenías que pensar, sentir, decir y hacer lo que decía el Estado, ¿no? Porque así siempre han funcionado los gobiernos de características socialistas comunistas, ¿no? Donde tú no tienes libertad de pensamiento. Es más, ni siquiera puedes salir del lugar donde estás. Recordemos que en ese entonces estaba la muralla de Berlín, que dividió, que cercenó a Alemania por el medio, que era como una cicatriz para el mundo.
Muchos autores, entre ellos Nino Bravo, cuando canta Libre, es justamente conmemoración de esta gente que quería volver a su patria, que quería encontrarse con la otra parte de la familia que estaba allá. Se ejercía mucha violencia, más alicito estábamos con Vietnam, por ejemplo, y había muchas pequeñas guerras, igual que ahora, en diferentes partes del mundo, pero la diferencia muy marcada era que esta diferencia entre izquierda, países si queremos, esta mañana veíamos una película, países rojos, marcados con las banderas rojas, y por el otro lado, aquellos que se llamaban demócratas y que estaban abogando por la libertad, etcétera, ¿no? Y teníamos ahí como marca el tema del muro de Berlín, ¿no? Que es una vergüenza hasta el día de hoy para toda la humanidad. Por el otro lado, tenías una China que estaba creciendo con el tema de Mao y todo esto, con muchas muertes de por medio. La guerra cultural fue terrible. Entonces, si ustedes leen un poco, murieron más personas que durante la Segunda Guerra Mundial, pero murieron de hambre, ¿no? Y murieron fruto de la persecución política. Lo propio pasaba en otros países que estaban haciendo cambios de gobierno, ¿no? Entonces, ese contexto histórico, político, social, que estaba disparando muchas cosas en los años 70 de la película, tenías el movimiento hippie, por ejemplo, que si bien abogaba por la paz mundial, una de las bases muy fuertes y que lo destruyó, por eso acabaron en reservas como si fueran igual que los nativos americanos, fue justamente el consumo y la pérdida de la moral, ¿no? Porque de repente pasa más o menos lo que estaba pasando hoy día. Esta comunidad consumía libremente drogas muy fuertes como el LSD, etcétera, que rompían un poco con lo que ellos decían, ¿no? Empezaron a hablar del amor libre, empezaron a vivir sin normas sociales muy claras, tanto que este movimiento es ahora muy romántico, si se quiere, pero no ha podido desarrollarse, se ha autoido destruyendo, ¿no? Una de las cosas más fuertes sí eran sus movimientos pacifistas, que mucha gente apoyó. Pero si tú no logras integrar el pacifismo y ese pacifismo se va corrompiendo en otras cosas, como les sucedió a ellos, pues tienes lo que les pasó a ellos, ¿no? Que podría ser, deberíamos analizar eso para entender un poco lo que estaba sucediendo. Y no era el único movimiento, ¿no? Teníamos varias subculturas que se van generando justamente en estos años, ¿no? Ustedes, podemos ver diferentes manifestaciones culturales, artísticas. Recordar, por ejemplo, que otra película que es bastante interesante de analizar, como es La Pared, también surge en los años 70, finales de los 70, ¿no? Y habla de esta generación que nace justamente en la época de la guerra, que nacen y son criados en esa época, muchos sin padres, con ciertos modelos dominantes, donde también vemos el ejercicio de la violencia, ¿no? Qué coincidencia que en ambas películas, que podríamos decir que son básicamente contemporáneas, vemos ese ejercicio de la violencia de uno y otro lado y esa pérdida de la conciencia que impulsa a los jóvenes a experimentar con cosas que no necesariamente son positivas para ellos mismos, ¿no? Sin el afán de ser puristas, si se quiere. Entonces, eso es lo que pasaba en esa época, ¿no? Estábamos en un contexto de guerras, en un contexto de ruptura, con un pensamiento bien polarizado y donde ambos estados estaban ejerciendo de alguna u otra manera violencia, ¿no? Y según usted, ¿es mejor una persona que elige hacer el bien o una que es obligada a hacerlo? Depende de la perspectiva. Yo pienso que a veces tienes que ser obligado a hacer el bien siempre y cuando hacer eso sea mejor para la sociedad. Lo hemos demostrado en muchas cosas. No es el mejor camino, porque la maldad permanece, ¿no? Pero lo más importante es generar valores morales, generar respeto hacia ti mismo, generar estructuras sociales que permitan que la persona decida hacer el bien, entendiendo qué es el bien también, porque es un tema relativo, ¿no? Para algunas culturas, ¿qué es hacer el bien, por ejemplo? Tal vez para muchas personas hacer el bien es eliminar a los que piensan diferente. Entonces yo te puedo decir, hagamos el bien y matemos perdón, nos van a funar en YouTube, no, y eliminemos a todas las personas de cierta etnia porque nos cae mal, y lo hemos vivido, no una,
sino varias veces como pretextos políticos, ¿no? Hablamos mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué hay el caso de Ruanda, por ejemplo? Alguna vez lo hemos visto en clases, ¿no? Cómo han maniobrado y han hecho que haya una guerra étnica. O sea, y a partir de eso no hemos aprendido. Aquí en Bolivia queremos tener un Estado dividido, por ejemplo, por naciones, y no recordamos que en Ruanda bastaba que tú seas Tutsi o Hutu en tu carnet y el otro te eliminaba. Y uno desde lejos decía, ¿por qué si se parecen tanto físicamente? Entonces, la humanidad ha tenido muchas experiencias negativas. Y hasta el día de hoy, estas alertas que nos da el arte no están siendo recibidas de tal manera que podamos entender a qué se están refiriendo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la naranja mecánica, si bien no hay un tema racial, si se quiere, hay un tema de poder y hay un tema que enfrenta al ciudadano, al ente, contra el Estado. El Estado tiene su concepto de bien, pero ¿cuál es el bien mayor? O sea, ¿cuáles son los valores, las normas morales que deberían regir a una persona para que sea buena? Porque tiene que cumplir esos valores, que además partirlos del daño que te puedas hacer a ti mismo. A ver, cuando hablamos de consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Yo sé que ahora está muy de moda, igual que en los 80, igual que en los 70, consumir marihuana. Hasta hay mucha gente que lo normaliza. Pero es bueno. Como cualquier vicio, yo creo que no. Porque a la larga la marihuana es algo que te hace daño, ¿verdad? Entonces, si yo te explico y te digo, sabes, no consumas esto porque a la larga vas a sufrir tú mismo este daño. Y te doy la opción de elegir cuál vas a buscar ese bien en función de tu salud, ¿no? Y vas a dejar de lado la presión social que sabemos que existe entre pacientes. No, tienes que estar in y para estar in, échale un puchito, por ejemplo, o probaremos. Yo les digo, ¿y qué de bueno te está dando? Si yo actúo agresivamente hacia una persona, ¿qué de bueno me está dando? Lo he ganado, lo he golpeado, lo he pegado. Y ya, ¿y qué más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo te sientes tú? ¿Quién acaba con la mano deshecha? ¿Quién acaba con la moral por el suelo? Toda esa energía que has en un momento, digamos, de la pelea, las emitido luego, ¿en qué queda? ¿Y cuál es el resultado final? Puede ser que tú lo hayas golpeado, pero vas a acabar en la cárcel. Entonces, ¿cuán bien te ha hecho ser agresivo? ¿Te das cuenta? Depende mucho de que tú empieces a asimilar cosas a partir de lo que te hace bien como ser humano, de los conceptos de bien y mal más universales. Está mal matar, no importa quién sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás quitando una vida y eso te puede afectar a ti también. Pero la pregunta era, ¿y si es en defensa propia? Es una dualidad bien interesante que hay que analizarla, por eso te digo depende. Depende si tú vives en un estado, en una sociedad, hay parámetros que dictan que es el bien. En este caso diríamos el bien jurídico. Yo no te puedo robar porque puedo ir a la cárcel. Yo no te puedo matar porque va contra la norma, ¿verdad? Y tengo que actuarlo en función de la sociedad en la que vivo. Pero también yo tengo que entender que si yo hago cosas negativas me van a hacer mal. ¿Y cuál es el bien principal? Yo no voy a hacerte daño porque al dañarte me daño a mí mismo. Porque voy a generar que tú no me quieras. No voy a generar una reacción adversa. Quizás no en el momento, quizás a futuro. Entonces es bien interesante la pregunta que hacen, ¿no? ¿Cuál es lo mejor? Yo te diría, depende. Depende de que estemos hablando. Bueno, hablando de las percepciones, ¿qué es peor, un delincuente violento o un gobierno que controla la voluntad de las personas? Ambas cosas. Lo que sí, a un delincuente violento tú lo puedes arrestar, poner en la cárcel y lo tienes controlado. ¿No? Inclusive puedes usar la metodología que han usado en la película, lo condicionas a que sea buenito y listo, lo reprogramas como si fuera un robot, porque es un individuo. Eso no quiere decir que sea algo bueno para la sociedad, pero lo peor es un Estado, porque ¿cómo controlas? Si es una maquinaria que se instituye para hacer que, por ejemplo, pienses igual que el Estado.
que no tengas capacidad de reacción. Entonces lo peor es un gobierno que aprovecha de la estructura estatal para ejercer violencia de cualquier tipo. Y nuevamente repito, hoy en día estamos viendo muchos gobiernos cuyas personas, porque el gobierno como entidad política está ahí, pero es como las iglesias, ¿no? Quienes conforman son seres humanos, y esos seres humanos que están ejerciendo el poder, al tener todo el aparato estatal, jurídico, etcétera, presionan de tal manera a la comunidad que muchas de estas personas hacen lo que ellos quieren, ¿no? Lo estamos viendo con todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Tenemos todo lo que pasó en Venezuela recientemente con Maduro. Tenemos el caso de el mismo príncipe, el príncipe de España, ¿no? Que está metido en todo este escándalo sexual que se ha desatado a raíz de la captura de este norteamericano, que se aprovechó del andamiaje estatal para poder salir impune. ¿Cuántos gobiernos no ejercen poder sobre otras personas y salen impunes? Entonces yo te diría que el Estado es mayor, porque al final el ser humano se pierde, lo puede controlar, pero al Estado es todo un andamiaje con muchas personas metidas en medio que sí generan mayor riesgo, ¿no? Es, como decías en tu pregunta, la voy a leer por ahí, es... ¿Cuál era? ¿Esto no? Sí. no, es el Estado. Vamos a decir, ¿Qué es un delincuente violento o el gobierno que controla la voluntad de las personas? En todo caso es el gobierno, porque los gobiernos nos han llevado a matar a gente y ni siquiera sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Y tenemos toda la Segunda Guerra Mundial, tenemos el caso de Ruanda, tenemos recientemente lo que está pasando en Uganda, lo que está pasando en Irán. Muchos tal vez son pro-iraníes, pero imagínate un gobierno que te obliga a no reír. Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Dónde estamos las feministas cuando hay un país entero, hay un gobierno entero que te dice no puedes reír? Es un pecado que rías. O sea, ¿te imaginas cómo controlan? Pueden llegar a ese extremo de crueldad que te impiden tener manifestaciones de alegría en público. Entonces lo peor siempre va a ser ese gobierno que se enquista en la estructura estatal para controlar al ser humano. Por intereses personales, porque ni siquiera son intereses gubernamentales, ¿no? Porque no son países muy desarrollados. Quizás tengan mucha plata porque tienen recursos naturales, pero si vemos cómo está su gente y nos podemos dar cuenta que a pesar de todo los bolivianos estamos bien, porque tenemos todavía ciertas libertades y esperemos no perderlas, ¿no? Yo siempre les digo, si tu gobierno te dice que tú no puedes tener el derecho a ser un libre pensante, parafraseando a uno de nuestras ex autoridades, pues ese gobierno se tiene que ir, porque el ser humano tiene que ser libre. Y lo primero que se tiene que respetar es su libertad de conciencia. Bueno. ¿Cuál crees que sigue ahora? Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Qué simboliza el título La Naranja Mecánica? Bueno, para mí, después de ver la película, y como dice el autor, es crear un ser humano que es humano por fuera, es biológico por fuera, pero por dentro es una maquinaria que ha sido reprogramada, ha sido articulada para ejercer cierto tipo de relaciones con la sociedad, ¿no? Pero tiene algo, no sé, ¿y por qué no una mandarina, digamos? Es retórico, ¿no? En realidad, porque la naranja, a ver, si yo me voy a lo cultural, si se quiere un poquito, la naranja, la piel de la naranja es más lisa, ¿no? Tiene colores vivos. Recuerden que la naranja, que tiene dos significados, el nombre de la fruta y el nombre del color. Nosotros sabemos que lo naranja es juventud, es calidez, y nos vamos al significado del color. Entonces, por fuera, el personaje era joven, podía ser cálido, era vital, pero por dentro era una máquina. Yo lo veo desde esa, pues para mí simboliza eso, ¿no? Quizás haya otros críticos que digan, no, es esto, es otra cosa, ¿no? Como decía el autor, por fuera piel, por dentro maquinaria. Y yo lo uno mucho a este significado del color y de la fruta misma, ¿no? Bueno, siguiendo ¿por qué considera que La Naranja Mecánica sigue siendo relevante más de 50 años después de su estreno? Tanto el libro como la película, como te decía, hoy día sí podemos ver
tal vez no hay un Estado así nefasto que está utilizando toda la programación, ¿no? de Ludovico, que es, Ujú. lo que hacen con él, que es generar estimulaciones extremas para que tú generes repulsión. Pero si se dan cuenta, hay ciertos grados de condicionamiento que nosotros estamos viviendo. La música que escuchamos, que es monorrítmica, las letras que escuchamos, que las aplaudimos, que nos hablan de violencia, entonces luego no nos sorprendamos que haya violencia en la calle, ¿no? Cuando tú estás cosificando al ser humano, tanto hombres como mujeres, cuando tú estás cosificando una relación de pareja, por ejemplo, cuando le estás reduciendo a un simple acto fisiológico, mecánico, ¿no? Cuando tienes esto que causó tanto revuelo en Colombia, ¿no? Gente que hace reggaetón reunida con una letra que habla de cómo se prostituye una niña de 14 años y que es normal y que está bien. O sea, por algo lo han dicho. Yo no digo que estos chicos sean malos, pero al igual que nuestro personaje están replicando algo que se está dando y están vendiendo algo a la sociedad que la sociedad lo está asimilando. Entonces no es raro que hayan aumentado los casos de acoso, los casos de cosificación, los casos de homicidio. A mí no me parece nada raro porque los estamos como que mostrando constantemente, estamos cosificando al ser humano. No estás dejando ser persona para volverte en masa. Y lo vemos en los conciertos, lo vemos en un montón de cosas y sobre todo en las letras. Recuerden que una parte de la programación, se recuerda en la película, es ver constantemente la música con ciertas imágenes. Ujú. Entonces, si yo estoy escuchando cierto tipo de música, ¿no? Y veo cierto tipo de imágenes que son recurrentes, es más, las acabo replicando en bailecitos, en la discoteca, en la fiesta. ¿Qué es lo que sucede? Estás condicionando a la persona, estás normalizando una actitud que no debería ser normal. Estás haciendo un poco este condicionamiento que vemos en la película, pero además que lo estamos haciendo en masa, ¿no? Entonces, por un lado criticamos y con nuestra doble moral, al igual que en La Naranja Mecánica, sí somos muy buenos como Estado, la gente es muy decente, pero sin embargo no es así. Sin embargo, no es así. Y miren cómo hay estas conductas contestatarias de los jóvenes, ¿no? Algunos por el mal camino, si se quiere, saliendo a balear gente, matando gente, y otros tratando de ser un poco más maduros. Por eso es importante ver el final de la obra literaria, donde el personaje se redime, ¿no? Llega un momento que sí vuelve a ser un monstruo, pero luego se da cuenta que la violencia no lo lleva a nada, se cansa, se aburre y empieza a actuar en la vida como un ser normal, capaz de diferenciar el bien del mal por él mismo. Esa parte no la ve Kubrick, ¿no? Y es una de las críticas que le hace porque los directores dijeron, es que es muy, muy suave, es muy light el final del libro. Pero en realidad el ser humano es así, ¿no? Llega un momento que tú te vas por ti mismo dando cuenta que estás actuando mal y que lo que estás haciendo no te lleva a nada bueno, entonces empiezas a cambiar y ojalá fuera al principio y no después de haber hecho mucho daño, ¿no? Pero lo estamos viendo hoy, ¿no? Tenemos este condicionamiento, tenemos actitudes y reacciones en la sociedad, lo hemos visto estos días, como gente que escucha ciertos discursos se los cree y, o sea, soy capaz de no dejar pasar una ambulancia, por Dios, hasta la norma internacional te dice que las ambulancias se respetan. Yo pienso que por eso sigue vigente, porque sigue generando esta discusión de cómo el ser humano puede ser condicionado por un gobierno, de cómo el gobierno puede pasar los límites morales, si se quiere, de construcción de sus ciudadanos, y cómo el ser humano entra siempre en esta disyuntiva, ¿no? De qué es el bien, qué es el mal, y en ciertas épocas de su vida esa reacción que uno tiene de contestar al establishment puede salirse de la normalidad cuando no hay una guía, cuando no hay una reflexión. Entonces yo creo que es hora de seguir debatiendo sobre este tema, quizás no solo con La Naranja Mecánica, porque ya han habido otras producciones también que nos enfrentan a esta realidad, a veces mucho más crudas que La Naranja Mecánica, que Kubrick hubiera usado el final del libro, ¿no? Donde Alex vuelve a ser un monstruo, como lo era, pero llega un momento que se redime, pero no necesariamente por el hecho de que se vuelve santo, sino que entiende que la violencia no le lleva a nada